sean con manos de 5, 4 o 6 dedos, más altos o más bajos, con más pelo o sin él, lo cierto, o lo probable al menos, es que los extraterrestres se parecerán bastante a nosotros. Y eso es lo que se desprende del testimonio de aquellos que los han visto. Este boceto corresponde a unos de los primeros extraterrestres con los que tomó contacto un humano, el pintor italiano Ioannis, en agosto de 1947. Después serían vistos otros muchos de características similares, con poco más de 1 metro de estatura y una gran cabeza. A ese tipo de alienígenas hubo que unir inmediatamente otros de aspecto diferente, vestidos con atuendos igualmente distintos, estaturas que llegaban hasta los 3 metros, ojos de todo tipo, piel de los más variados tonos, escafandras en algunos, trajes negros, plateados, escamosos, brillantes, unos de rostro angelical, otros repulsivos, algunos decididamente robotizados. En pocos años hubo material suficiente para intentar una clasificación, y se han hecho muchas. La más conocida es la del ufólogo brasileño Jader Pereira, en 1970, basada en 333 casos con poco más de 400 humanoides observados. En su clasificación, pese al escaso material encuestado, se llega a 12 tipos diferentes de seres, sin contar los detalles adicionales en su anatomía o en su indumentaria. Como les sugería antes, los tipos descritos se ajustan básicamente a la arquitectura biológica de los humanos, con muchas variedades en cuanto a los detalles accesorios. Algo similar, si bien se piensa, a lo que sucede en este planeta, en el que conviven seres humanos de muy diferentes tonos de color de piel y con estaturas que van desde el metro escaso de los pigmeos hasta los 2,5 metros de algunos jugadores de baloncesto. Bien, aunque no sepamos cómo, parece claro que estamos siendo visitados por seres más o menos exóticos procedentes de lugares que desconocemos y con un nivel tecnológico bastante evolucionado. Pero, ¿a qué vienen? Es evidente que no a invadirnos. Su tecnología es tan abrumadoramente superior a la nuestra que no tendrían dificultad alguna para conquistarnos si quisieran. Es posible que estén aquí traídos por la curiosidad, es decir, para estudiar nuestro planeta y las diferentes especies que viven en él. Eso es algo que parecen confirmar muchos testimonios, sobre todo durante los años 60 y 70. En esa época era frecuente verles recogiendo piedras, plantas, agua, hasta gallinas. Algunos lugares se hicieron célebres porque en ellos hubo casos de animales mutilados en clara relación con los ovnis. Reses u ovejas aparecían muertos sin una gota de sangre, como si un sediento vampiro les hubiera visitado, pero además solían presentar un orificio limpiamente circular por el que se les había extraído algún órgano. Ese tipo de sucesos ocurría en localidades en las que esa noche se había visto uno o varios ovnis. Incluso hay testimonios que relatan cómo una vaca o una oveja eran introducidos a través de un misterioso túnel de luz en un ovni. Según se desprende de esos testimonios, los tripulantes de los ovnis deben tener sus almacenes y sus museos llenos de piedras, de vegetales y de animales, ya sea en trozos o enteros. Pero parece que ese interés por nuestro planeta no se limita a lo que nos rodea, sino que también nos incluye a nosotros mismos. Y son bastante frecuentes los casos en los que personas, y no animales, son raptadas temporalmente, introducidas dentro de una de esas naves en lo que se ha dado en llamar abducciones. Este hombre es Pere Ribalta y Puig. Ahora dicta cursos de biocibernética cuántica holográmica, una especie de medicina cósmica basada en un concepto energético del ser humano. Antes fue agente comercial, hasta que estuvo dentro de un ovni y algo se encendió en su cerebro. Es un caso típico de abducción seguida de contacto, pero como parece ser frecuente en muchas de estas personas que han vivido experiencias similares,
Su primer encuentro tuvo ya lugar durante la infancia. Tenía entonces 10 años y estaba pasando unos días en una casa que sus padres tenían en Sabadell. Había unos amigos que estaban de visita y todo transcurría plácidamente hasta que llegaron otros que no estaban invitados a bordo de un ovni. Un ovni, un típico platillo volante que estuvo evolucionando durante 20 largos minutos sobre la terraza de la casa. Y pudimos disfrutar de un espectáculo naturalmente inédito que consistió en poder apreciar que aquella luz que iluminaba pues todos los tejados se movía de un lado para otro, bailaba, saltaba, desaparecía, aparecía y tenía una forma de plato al revés. Y aquello, pues bueno, es lo que le llamaban entonces un platillo volante. Estuvimos viéndolo pues durante cosa de 20 minutos, 25 minutos duró todo el acontecimiento, por lo que son muchos minutos de ver todo el rato lo mismo. Y se dio, claro, la circunstancia de que habían vecinos, los vecinos también lo avistaron, lógicamente estaba muy cerca del suelo y emitía mucha luz. Y fuimos como 17 o 19 personas que estuvimos viendo eso durante todo ese tiempo. Yo pienso que es una experiencia muy, pero que muy buena, un recuerdo extraordinario, porque no es ver pasar un objeto que pasan, objetos volantes no identificados, sino que es que estuvo ahí, subía, bajaba, se metía, vamos, se colocaba donde quería, desaparecía de nuestra vista en un instante, volvía a aparecer en el mismo lugar, en el espacio, y bueno, bailoteaba y hacía de todo. Emitía una especie de chispas curiosas y una especie de rayo muy fino. En un momento ocurrió, nos tocó, ¿sí? Y quedamos, pues bueno, también muy parados en este sentido. Quedamos sorprendidos, ¿no? Un rayo que algo. Y que bueno, no nos hizo ninguna mella, aparentemente, ¿no? Luego hemos pensado que se podría tratar de una información que lanzaban y que alguien la recibió, ¿no? En este caso podría haber sido yo también, ¿por qué no? Eso sucedió en 1950. A partir de entonces y durante casi 20 años, nada extraordinario sucedió. Hasta que un día del año 1969, yendo por la carretera con su coche, volvió a ver aquel ovni del principio, o uno muy similar, pero esta vez mucho más de cerca. Ocurrió, bueno, tuve un avistamiento, contacto de esos que separa el coche, etcétera, donde, bueno, puedo dar testimonio de que vi, y creo estar en mis cabales, vi un objeto que era el mismo, posado en el suelo, y que allí fuera de él, ya aterrizado, cuando yo llegué, había dos figuras humanoideas curiosas, poco luminosas, raras, y que se dirigieron a mí. Entonces, bueno, ocurrió ahí un fenómeno de contacto, que es lo que me han contado que es lo que ha sido. O sea, los expertos dicen un contacto de cuarta o tercera fase, no sé, por ahí, tercera fase. Y bueno, pues estupendo, ¿no? Fue curioso porque aquel objeto era, una vez pasabas en su área, o sea, como que da la sensación de que entras ahí, era más grande de dentro que de fuera. O sea, las dimensiones cambiaban totalmente. Aquello era un espacio abierto increíble. No sé, no entendía todo aquello. Además que cuando uno ya tropieza con el fenómeno, supongo, de esa forma tan directa, se disloca todo lo que es el intelecto, todo tiene que ir un poco perdido por ahí, porque estás recibiendo una información totalmente fuera de esquemas y ahí es cuando pienso yo que uno queda un poco así fuera de
de lo normal. Después tendría otro encuentro en 1974 aún más complejo. Por entonces le hicimos una entrevista larga y detallada para una serie de televisión. Se expresaba con la misma tranquilidad que ahora, con la misma ausencia de emoción, pero era incapaz de traducir a un lenguaje coherente su experiencia, como si ésta se hubiera producido a medio camino entre dos realidades, entre dos dimensiones distintas. Sus interlocutores eran rubios, pero apenas sabía nada de sus rostros. No estaban desnudos, pero su ropa parecía formar parte del cuerpo y era como si no estuvieran vestidos. Su nave no era un vehículo lleno de diales o pantallas, sino de habitaciones desnudas y más grandes que lo que el ovni era. Su experiencia estuvo más cerca de lo místico que de lo tecnológico, y algo que no sabe o no quiere saber sucedió en aquellas entrevistas. Algo para lo que fue seleccionado cuando tenía 10 años. Como tantos otros contactados, tiene una misión cuya dimensión ignora, pero entre tanto se ha abierto a otros campos diferentes. De su trabajo como agente comercial pasó a la acupuntura y las medicinas orientales, y de ellas a la disciplina que actualmente imparte. Esa medicina biocibernética, cuántica, holográmica, en la que subyace parte de la información recibida durante sus encuentros con los extraterrestres. Son cosas difíciles de aceptar para aquellos que están fuera del fenómeno ovni, hasta que les suceda a ellos mismos. Puede ser de cualquier manera, porque todos los casos son diferentes, pero si hubiera que describir una abducción, un rapto típico, basado en el testimonio de muchos raptados, sería algo así. Está atardeciendo. Nuestro protagonista conduce su coche por cualquier carretera, ajeno a cuanto va a sucederle, con su pensamiento lejos de algo tan extraño o absurdo como los ovnis. Súbitamente siente un impulso y se desvía por una carretera secundaria. No hay razón alguna para hacerlo, pero tampoco tiene demasiada prisa y además siente cierta curiosidad por ver las consecuencias de esa especie de capricho surgido aparentemente de su subconsciente. No hay tráfico alguno. Durante varios minutos circula en solitario por la estrecha carretera. Comienza a pensar que en cuanto encuentre el lugar adecuado dará la vuelta, y probablemente lo habría hecho así, pero inesperadamente el motor se para y las luces se apagan. Tras varios intentos infructuosos, decide ir en busca de ayuda, de alguna casa desde la que telefonear. Camina maldiciendo su suerte y diciéndose a sí mismo que nunca volverá a hacer caso de impulsos como ese. Caminará 100, 200 metros y en el primer recodo del camino se encontrará con ellos. En su interior se encenderá una alarma avisándole que está frente a algo extraordinario y desconocido. Su primer impulso será echar a correr, pero inmediatamente y contra toda lógica, la alarma interior queda muda y es sustituida por un sentimiento de paz, por una cálida confianza hacia